Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 43, Sombras del pasado. Al mismo tiempo, lejos en el mar, en una isla similar a la isla Calavera, donde habría una gran pirámide oculta debajo de unas grandes cascadas, un huevo que también daba la impresión de ser un capullo comenzaría a romperse, mientras una gran luz azul clara como el cielo comenzaba a salir de ella, así todos los animales de la isla, al igual que los peces mirarían en esa dirección, mientras la cascada se iluminaba con una gran luz cristalina. Mientras que también habrían grandes corrientes de aire, y se lograba escuchar un gran canto. Mientras tanto, con los chicos, todos estarían llegando a uno de los vórtices por donde se podría entrar a la tierra hueca, donde al estar junto a Com, ellos podrían entrar con más facilidad. Así ambos gigantes entrarían en él, y después todos comenzarían a sentir como la gravedad los estaría moviendo con mucha brutalidad, mientras que Kate ya estaría algo acostumbrado por esto, ya que habían ido al abismo en un par de ocasiones en su mundo. Y la presión del agua era a veces más grande, así todos lograrían pasar la barrera, y después serían expulsados hacia la tierra hueca, al igual que Com, y después ambos gigantes comenzarían a caer por los cielos, donde Kate diría, maldición, eso es nuevo, y después Jet Jaguar sacaría su katana, y en eso la usaría para intentar no caer de lleno, y comenzaría a sostenerse de una montaña, mientras que Com usaría su hacha, y también chocaría con la montaña, y él trataría de sujetarse de ella. Pero la fuerza con la que cayeron sería mucha, así que ambos comenzarían a perder el control, pero lograrían ir frenando su caída poco a poco, así lograrían llegar al suelo, donde ambos gigantes lo harían temblar, pero después lograrían reponerse, al igual que los chicos, así que Kate y Com comenzarían a colocarse de pie, y después todos estarían sorprendidos, mientras que Com guardaría su hacha en su espalda, así todos lograrían reponerse, y después Hanji diría, así que este es el mundo de los Kaijus, mientras que todos se acercaban más al frente para poder observar mejor, donde Annie diría, desharemos la barrera para que podamos salir, pero Kate les diría, no, así todos lo mirarían, y después Hanji diría, ¿por qué no Kate? A lo que él diría, en primera porque estamos en territorio desconocido, y no sabemos qué hay aquí, ya que no serán criaturas como las de la isla Calavera, aquí todos serán de la escala de Kong y Godzilla, así Magad diría. Eso tiene sentido, a lo que Kate diría, y en segunda, si están todos dispersos por esta tierra, quién sabe qué más encontraremos, así que es preferible que se mantengan juntos, así podremos estar más seguros, y habrá mayor posibilidad de actuar, por lo que todos se sorprenderían pero asentirían sus cabezas. En eso Com comenzaría a correr, mientras Jet Jaguar lo seguiría, así mientras ellos iban avanzando, todos iban observando lo que estaba a su alrededor. A lo que Gaby diría, vivimos sobre un mundo bastante parecido al nuestro, y ni siquiera lo sabíamos, es increíble, a lo que Shadish diría, este parece ser un buen lugar para retirarme, sin guerra, y sin que me persigan para intentar matarme, a lo que Hanji diría, no crea eso instructor, yo creo que es mejor estar arriba que aquí abajo, ya que aquí sería como una hormiga contra unos elefantes, a lo que Shadish diría, cierto, no lo pensé de esa manera, pero después Levi vería como una sombra habría pasado por encima de ellos. Pero al ver, no encontraría a nadie, así quedándose algo intrigado por eso, a lo que Pig después diría, Kate, tú ya habías estado en un lugar así, a lo que él diría, no, pero sí tenía conocimiento sobre él, en mi mundo, cuando las cosas estaban de mal en peor, las naciones más poderosas del mundo estaba considerando ya a los Jaegers, o mejor conocidos como gigantes de hierro, armas incompetentes para defendernos, así que ya no estaban fabricándose, en mi mundo había un científico. Un brillante hombre con habilidades increíbles, era respetado por sus teorías por los altos mandos, pero hasta que un día, el muy idiota tuvo la idea de hacer un enlace con el cerebro secundario de un kaiju. Gracias a eso, hubo muchos problemas. Un enlace entre dos pilotos, le permite ver a uno, los recuerdos del otro, así como sentir sus emociones y sus experiencias. Díganme, ¿cómo creen que reaccionaron los kaijus al ver los recuerdos de ese hombre y ver cómo las cosas para nosotros ya no estaban funcionando?
así todos se sorprenderían, a lo que Kate diría, pero también de eso, sucedió algo bueno, ya que gracias a la visión que tuvo el científico sobre la Tierra hueca, logramos determinar la forma en cómo es que podríamos entrar, él fue quien nos describió cómo era este mundo, así todos se sorprenderían, así Kong y Jet Jaguar seguirían avanzando por más terrenos de la Tierra hueca, donde Hanji diría, sería espectacular poder estudiar más a fondo este mundo. Pero en eso ella sería interrumpida, ya que Jet Jaguar caería, y también se le caería la esfera donde estaban los chicos, así todos darían quejidos de dolor, a lo que Reiner diría, ¿pero qué sucedió?, a lo que Kate se lograría reponer, pero después al ver enfrente miraría cómo habría un Warbat, así dejándolo sorprendido, al igual que los chicos, a lo que Jet Jaguar sacaría su katana, pero después otro Warbat saldría a un costado de donde estaba Kate, así sería rodeado. Mientras que por detrás de ambos, otro Warbat saldría, así tres Kaijus los estarían rodeando, donde Kate diría, maldición, pero después ambos Warbats se abalanzarían sobre él, mientras que Jet Jaguar colocaba su katana de manera horizontal, así él tomaría la esfera, y después también se abalanzaría, pero después uno de los Warbats sería tomado por Kong, así dejándolos sorprendidos, pero felices, a lo que Kong lo jalaría de su cola, mientras el Warbat trataba de zafarse. Pero en eso Kate al Warbat que lo atacaría, le daría un fuerte corte de manera horizontal en su mandíbula, así el gigante Kaiju alado rugiría del dolor, y después retrocedería un poco, mientras extendía sus alas, las cuales parecían ser membranas como de un murciélago, así él se abalanzaría sobre Jet Jaguar, mientras que Kate disparaba un misil en contra del Kaiju, el cual lo recibiría de lleno, y rugiría del dolor, pero después Kate le haría un gran corte en uno de sus costados. Rugiendo más del dolor, por otro lado, el tercer Warbat vería a Kong el cual estaba sujetando al segundo Warbat, pero Kong se daría cuenta de esto, y sujetaría al segundo de su cola, para después comenzar a tirar con fuerza, y después golpear al tercero, así ambos rugirían del dolor, pero después Kong tomaría al segundo, y en eso lo estrellaría contra el suelo, así asesinándolo, ya que le destrozaría su cabeza contra unas rocas puntiagudas. Por otro lado Kate seguiría luchando contra el otro Warbat, y después este le cortaría una gran parte de una de sus alas, así el Warbat rugiría del dolor, pero después el Warbat vería que Kate estaba sosteniendo una esfera que brillaba en un gran tono, y al ver más detalladamente notaría que ahí se encontraban algunos humanos, por lo que el Warbat pondría una sonrisa siniestra, y después se abalanzaría sobre el gigante de hierro, así Jet Jaguar bloquearía su mordedura, pero el Warbat usaría su larga cola, y lograría golpear la esfera. Así ella caería, y los chicos harían muecas de dolor. Ante esto Kate diría, no, y trataría de ir por ella, pero el Warbat lo golpearía con su cola en sus pies, y después él caería. En eso el Warbat enrollaría su cola en su cuerpo, y después arrojaría a Kate contra una montaña, así Kate daría quejidos de dolor. Ante esto Kong se distraería un poco por eso, y el Warbat que estaba con él daría un fuerte rugido, y después se abalanzaría sobre él, y en eso lo enrollaría de su cuerpo con su cola. Mientras que por otro lado el Warbat se acercaría a donde estaban los chicos, y después él mordería la esfera con sus fauces, pero no lograría romperla, así quedándose sorprendido, y después el Warbat trataría una y otra vez de romperla con sus colmillos pero no podría, y solo conseguiría estar agrietándola, a lo que Annie diría, maldición, no sé qué tan dura es su mandíbula, pero si sigue así, romperá la barrera, a lo que Magad diría, maldición, ser comidos de la misma manera en que Jaeger se comió al titán martillo. Donde el Warbat seguiría, pero después Kate vería que no lograba deshacerla, así que él tomaría su katana, y después daría un fuerte salto con la intención de clavársela, pero el Warbat se daría cuenta, y en eso usaría su cola, y lo golpearía, pero lograría quitárselo a los chicos, donde después Kate usaría unos de sus misiles, y en eso le daría al Warbat en su rostro, quien rugiría del dolor, pero después Kate aprovecharía esto, y luego iría por la esfera, donde lograría tomarla.
Pero en eso, el Warbat que estaba enrollando a Kong pondría una de sus alas en su rostro, y comenzaría a asfixiar a Kong, y después Kate se daría cuenta de esto, por lo que trataría de ir para ayudarlo, pero el Warbat también reaccionaría, y después lo volvería a golpear de los pies, donde Kate sujetaría con fuerza la esfera para que no cayera, y en eso lograría mantenerla en su mano, pero después el Warbat lo enrollaría de su cuerpo, mientras también usaba su enorme lengua, y sujetaría la esfera. A lo que trataría de llevársela a la boca, pero Kate lo impediría, así estarían dificultándose las cosas, pero después Kate vería que Kong estaba dejando de poner fuerza, por lo que diría, maldición, maldición, a lo que él se daría cuenta de que su mano estaba apuntando en dirección de Kong, por lo que él lanzaría un misil que le daría de lleno en la espalda, al tercer Warbat, quien rugiría del dolor, y después miraría quién fue el que se lo disparó, y se enojaría de ver a Kate. Pero Kong comenzaría a reaccionar, y después al ver al Warbat se enojaría, y sus ojos brillarían en un tono dorado, por lo que sujetaría al Warbat, y en eso lo tomaría de la cabeza, y después comenzaría a realizar presión, y se la explotaría. Ante esto el otro Warbat se sorprendería, pero dejaría de poner fuerza, y después Kate vería su katana a un lado clavada del mango, por lo que se giraría, y después se la clavaría al Warbat en su cabeza, así acabando con su vida. De esta manera habrían logrado derrotar a los Warbats, donde Kong se golpearía el pecho, mientras daba un fuerte rugido, y sus rayos desaparecían. Por otro lado Kate tomaría su katana, y después la guardaría. En eso vería a los chicos, y después diría, están bien, a lo que Oni diría, me hubiera ido con los Azumabito, a lo que Gabi y Falco dirían lo mismo, mientras que Hanji haría una señal de aprobación, a lo que Kate diría, me da gusto, pero después Kong comenzaría a marcharse, y después Jet Jaguar lo seguiría, así ambos gigantes retomarían su camino. Pero después Magat preguntaría, ¿seguros que estamos yendo a la isla Paradise? Por la expresión de Kong yo diría que está yendo a otro lado, a lo que Rebeca diría, corre muy rápido, está ansioso por algo, a lo que Gia diría, su expresión es de felicidad. Así ellos seguirían corriendo, y después Kong se detendría, ya que habría una gran montaña, mientras que enfrente de ellos habría lo que parecían ser unas puertas con una gran mano pintada, a lo que Gia le diría algo a Rebeca, y después ella diría, es cierto. Es como en la isla Calavera, puede que sí haya más como el aquí. En eso Kong abriría la puerta, y después junto a Jet Jaguar entraría, así ambos gigantes entrarían al templo, pero después Kate bajaría la esfera, y en eso diría, pueden salir, aquí estaremos seguros, a lo que Jet Jaguar con su katana abriría la esfera, y después todos lograrían salir, a lo que todos se sorprenderían, y después comenzarían a caminar mientras Hanji decía, esto parece ser un templo. A lo que Connie diría, un templo, parece más como un lugar donde ponen los cuerpos, miren, a lo que todos verían como Connie señalaba varios huesos enormes los cuales tendrían algunas formas de Kaijus, pero luego verían como uno en especial tendría la forma de Godzilla pero mucho más grande, así todos se acercarían y se quedarían sorprendidos, a lo que Kong al ver el gigantesco hueso también vería como habrían varias hachas como la que él tenía, a lo que él sacaría la suya. Y después las compararía, a lo que Reiner diría, él tiene una como las que están en el suelo, a lo que Shadish diría, pero si él jamás había venido aquí, ¿cómo es que tiene la misma? Además, ¿cómo fue que se hicieron esas hachas? A lo que Magat diría, bueno, supongo que viendo este fósil de aquí, ya se aclara para qué eran, a lo que todos verían, y se impactarían, ya que verían como el cráneo del Godzilla más grande tendría una clavada en su cabeza, mientras que también tendría algunas en su columna, y en su costilla, así todos se sorprenderían, pero después Kong movería algunos de los huesos, y algunas criaturas voladoras que estaban ahí comenzarían a volar, y estos verían a los chicos, por lo que se abalanzarían sobre ellos, y después Hanji diría, cuidado, pero después Annie, Reiner, y Pig se convertirían en titanes, y comenzarían a luchar contra ellos, mientras tanto, Godzilla se abalanzaría sobre los titanes colosales.
así comenzando a golpearlos con su cola, mientras que también a otros le daría fuertes cortes con sus garras, así logrando darles en el cuello a unos, mientras que a otros los tomaría con sus fauces, y los comenzaría a morder del cuello mientras los despedazaba, pero seguirían llegando más y más, a lo que varios notarían a Godzilla, y después comenzarían a ir tras él, mientras se abalanzaban y comenzaban a empujarlo, pero Godzilla al ser mucho más grande tendría la ventaja. Pero luego los titanes colosales comenzaría a amontonarse uno sobre otro, así logrando subir, por lo que Godzilla comenzaría a tener dificultades para seguir destruyendo sus cuellos, ya que algunos estarían sujetando sus brazos, al igual que algunos brincarían y le rasguñarían sus branquias, pero luego caerían, así Godzilla rugiría del dolor, pero al mismo tiempo se enfurecería, por lo que Godzilla se giraría, y los golpearía con su cola, mientras que también arrojaba a algunos que tenía con sus garras. Así los titanes colosales que estaba peleando con Godzilla comenzarían a colocarse de pie, mientras regeneraban sus cuerpos, a lo que las placas dorsales de Godzilla comenzarían a brillar en un tono azul, al igual que sus ojos, mientras que también algunas de sus heridas se iluminarían del mismo color, y después Godzilla dispararía su aliento atómico en dirección de las cabezas de los titanes colosales, así dándoles de lleno, y logrando acabar con varios. Pero después por su espalda más titanes colosales comenzaría a amotinarse, y comenzarían a subir a sus placas, por lo que Godzilla se detendría, y se giraría, al mismo tiempo que los golpeaba con su cola, mientras a varios que estaban de espaldas, les daría fuertes cortes con sus garras, mientras les cortaba sus nucas, mientras que a otros los mordería con sus fauces, así comenzando a destruirlos. Por otro lado, otros seguirían llegando por su espalda. Y después Godzilla volvería a cargar su aliento atómico, y él lo volvería a disparar en contra de los titanes colosales, así comenzando a destruirlos otra vez, pero seguirían llegando. Ante esto Godzilla notaría que por más que los estaba destruyendo, estaría comenzando a gastar mucha de su energía, por lo que seguiría golpeándolos con sus garras, mientras que a otros los tomaba con sus fauces, y seguiría obteniendo el mismo resultado, por lo que Godzilla estaría buscando otra manera de poder destruirlos. Pero ahí él recordaría algo: cuando estuvo en las murallas, los titanes invadieron la ciudad, gracias a que el titán colosal abrió la puerta, fue él quien los llevó hacia las demás murallas, y es ahí cuando recordaría cómo es que Eren decía que acabara con el mundo, y lo destruiría. Así Godzilla entendería que no necesitaba acabar con todos los colosales, acabando con Eren podría detenerlos, pero después él vería que más titanes colosales estarían llegando, cerrándole el paso. Pero después algo en su espalda destruiría a muchos de los titanes colosales, así Godzilla se giraría, y después encontraría a Anguirus, quien lo estaría mirando. Así Godzilla pondría una sonrisa, pero también detrás muchos de los titanes colosales serían quemados, y Godzilla se daría cuenta de que Rodan estaba comenzando a incinerarlos con sus garras y con su pico. Por otro lado más Kaijus estarían comenzando a despedazar a los titanes colosales en sus nucas, ya que vieron como Godzilla lo estaba haciendo, así dejando sorprendido a Godzilla. Mientras que también un gran rayo de color morado comenzaría a hacerse paso por los miles de titanes colosales, logrando atravesarlos. Así Shin Godzilla comenzaría a llegar a esa zona, mientras que Godzilla se sorprendería un poco de verlo, pero después Godzilla vería junto a Anguirus y Rodan quien habría llegado cerca de ellos. Cómo es que la mayoría de los Kaijus estaban peleando contra los titanes colosales, pero muchos incluido Anguirus y Rodan ya estarían algo agotados porque no se detenían. Así Godzilla vería a unos que estaban comenzando a colocarse de pie, y Godzilla aprovecharía que estaban de espaldas, y después comenzaría a usar sus fauces para destrozarles las nucas, así evitando que se regeneraran. Ante esto Rodan y Anguirus comenzarían a usar el mismo método de Godzilla, y comenzarían a destrozarles sus nucas. Así Godzilla y todos los Kaijus seguirían destruyendo más titanes colosales, pero después Godzilla quedaría frente a Shin Godzilla, quien le regresaría la mirada, y después ambos Godzilla se mirarían con una mirada seria, ya que esta era la segunda vez que se veían.
Pero en eso, Shin Godzilla golpearía a algunos de los titanes colosales con su enorme cola, mientras que a otros los mordía con sus fauces de su nuca. Así Shin miraría a Godzilla, y este asentiría su cabeza, dejando sorprendido a Godzilla, quien le regresaría el gesto. Así Shin dejaría el camino libre para Godzilla, quien miraría como más adentro de Marley habría una gran cantidad de vapor, al igual que más titanes colosales, por lo que él tendría una idea de dónde podría estar Jaeger. Así Godzilla comenzaría a dirigirse hacia donde estaba el titán fundador. Mientras tanto, algunas personas que escaparon de las ciudades de Marley, habrían ido a donde estaba lo más alto de una colina, donde se encontraba un puerto de dirigibles, para así poder escapar del alcance de los titanes colosales, pero verían cómo es que la mayoría ya se habrían ido, y estarían realizando una formación para destruir al titán fundador, quien se lograba divisar desde esa altura, por lo que los dirigibles realizarían su ataque, pero este sería inútil, ya que el titán fundador los destruiría. Así las familias de Reiner, Annie, Pick, y los demás guerreros comenzarían a caer de rodillas, mientras decían, no puede ser, ¿acaso este es nuestro fin? Ese monstruo nos va a exterminar del mundo. Así todos comenzarían a llorar, pero después Godzilla lograría llegar cerca de donde estaba el titán fundador, y vería cómo este seguía avanzando, al igual que los titanes colosales, y cómo es que estaban destruyendo las ciudades. Mientras las plantas, los animales, y todo lo que habitaba ese lugar era destruido, no quedando más que polvo y una tierra baldía. Ante esto Godzilla se enfurecería, y después daría un fuerte rugido que haría retumbar todo ese lugar. Ante esto el titán fundador reconocería el rugido, y este, para la sorpresa de todos, se detendría al igual que los titanes colosales. Así el titán fundador poco a poco se giraría, mientras los titanes colosales harían lo mismo. Ahí, desde esa distancia las personas se sorprenderían de esto, ya que verían cómo él se detuvo, y el causante de esto fue Godzilla. En eso el vapor del titán fundador se despejaría un poco, y después dejaría ver su forma, pero al hacer esto, Godzilla se sorprendería un poco, ya que vería cómo es que la cabeza del fundador parecía ser solo como una lengua, ya que detrás de su cabeza habría lo que parecía ser un cráneo mucho más grande, y por su apariencia, daba a entender que era de un kaiju. Mientras que también algunas partes del cuerpo del titán fundador no eran 100% de un cuerpo humano, también tendría algunas formas como de kaijus. Así Godzilla se sorprendería más, pero después Eren miraría a Godzilla, y luego diría en su mente, te conozco muy bien, y sé que no darás marcha atrás con esto, ¿verdad, Raleigh? Alguna vez fuimos amigos, pero hoy eres mi enemigo. Así que yo seré quien te acabe, Godzilla. Así el titán fundador comenzaría a dirigirse a donde estaba Godzilla, y después Godzilla daría un fuerte rugido, y este también se abalanzaría sobre él, mientras comenzaba a correr.